Cuentos de hadas españoles. Es totalmente cierto. Érase una vez, una gallina estaba contando la historia más terrible jamás contada. Fue tan horrible que hizo que todas las demás plumas de las gallinas se pusieran de punta. Fue un día largo de trabajo. Todas las gallinas estaban listas para irse a dormir en sus acogedoras camas de heno, y entre ellas había una gallina alegre de plumas blancas. La gallina gris estaba observando todo esto. Se preguntaba por qué la gallina estaría haciendo tal cosa. Porque para ella, que una gallina se desplume a sí misma era una terrible idea. ¡Uf! ¡Cuánto me alegro de haberme deshecho de esta pluma tan sucia! No siendo capaz de guardarse este chisme para sí misma, la gallina gris voló fuera de la cama para contárselo a sus otras amigas gallinas. Hola, Lisa. Hola, Pixie. Acercaos, que tengo unos chismes que contar. ¿Has oído hablar de esta gallina tonta? Pues está arrancando todas sus plumas para verse más hermosa. ¿Cómo puede a un gallo gustarle una gallina sin plumas? Si yo fuera un gallo, despreciaría una gallina como esta. ¡Oh! Esto es horrible. ¿Pero cómo se le ocurre? ¡Qué vergüenza! ¿En qué se ha convertido este mundo? Por el bien del pollo. Dime que esto no es cierto. En un roble al lado del gallinero vivía una familia búho. Mamá búho tenía unas orejas que podían oírlo todo y también una boca muy grande que podía revelarlo todo, hasta de lo que hablaban estas gallinas. Al llegar a casa, mamá búho reveló rápidamente todo lo que había escuchado. Esta era una historia aterradora para los pequeños búhos. Se divirtieron, pero también se horrorizaron, sobre todo por la idea de que un pájaro pudiera arrancar sus propias plumas y que encima piense que está hermosa sin ellas. Pero mamá, ¿ahora cómo van a volar? ¡Ja, ja, ja! Las gallinas realmente no vuelan como nosotros, cariño, pero sin sus plumas pasarán frío y hasta podrán enfermar. Cuéntanos más, mamá. ¿Hay más sobre esta historia? ¡Oh, oh, oh! No, ya es demasiado tarde. Ahora iros a la cama rápidamente los tres, que dormáis como angelitos. Más tarde, después de que besara a los pequeños búhos mientras se quedaban dormidos, mamá búho voló para contar su historia a sus amigas. También debo contarles a las palomas sobre esta gallina loca. Sé que no me creerán, pero debo hacerlo. Mamá búho contó todo sobre la gallina a las palomas. Ellas lo escucharon todo sin parpadear. No cuestionaron nada, simplemente escucharon y creyeron lo que mamá búho estaba diciendo. Ella debe estar helada habiendo perdido todas sus plumas. Esto era algo nuevo incluso para las palomas. Como les gustaba compartir historias, volaron en todas las direcciones para contar esta historia escandalosa. No, ¿sabes que es totalmente cierto? Cucú, las gallinas en el gallinero están arrancando todas sus plumas porque creen que así estarán más hermosas. ¿Sabes que es totalmente cierto? Las gallinas en el gallinero están arrancando todas sus plumas para llamar la atención del gallo. ¿Sabes que es totalmente cierto? Las gallinas en el gallinero están arrancando todas sus plumas para llamar la atención del gallo. Esta pequeña pluma se había convertido en muchas plumas y esta gallina se había convertido en muchas gallinas. A la mañana siguiente, esta impactante noticia había llegado a los oídos del gallo. ¡Cacadurudú! Hay algo que debo decirte. Puede que realmente no lo creas, pero es bastante cierto. 3 gallinas han arrancado todas sus plumas. Lo he oído de los demás. He oído que estaban enamoradas del gallo. ¿Por qué no me enteré de esto antes? ¿Qué pasará cuando haga frío? No tendrán plumas. Y los sonidos sobre las gallinas desplumadas estaban por todas las partes. La historia viajó de gallinero en gallinero, de granja en granja, y finalmente llegó a todo el país. Y finalmente las noticias llegaron al gallinero donde comenzó todo.
Había 3 gallinas tristes que tenían el corazón roto por un gallo, y para ganarse su corazón comenzaron a arrancarse sus plumas para mostrar que lo amaba más. Y esto continuó hasta que perdieron todas sus plumas. ¿Puedes creerlo? Es totalmente cierto. Cuando la misma gallina blanca, que había perdido una pequeña pluma, escuchó esta historia, no pudo entender de dónde había salido tal historia. Estaba triste y molesta, y dijo: ¿Qué está pasando? Esto es inaceptable. Las gallinas nunca deben arrancar sus plumas. Una vez arranque una pluma que se había ensuciado. Esta historia no debe guardarse en secreto. Debemos darle a conocer. Deberíamos transmitirlo por televisión y por las noticias de la granja. La noticia ya había terminado. Lo vieron en el periódico y también por la televisión. La noticia es muy preocupante. No sabía que teníamos un canal de noticias para nuestro gallinero. Por supuesto que tenemos. ¿Cómo podías no saber tal cosa? Lo siento, no lo sabía. Se llama GATV. ¿Qué es GATV? Oh, GATV significa gallinero. TV es muy popular. Y así, la historia apareció en el periódico de la mañana. Todos leyeron esta historia sobre 3 gallinas tontas que estaban desconsoladas por un gallo y que habían arrancado todas sus plumas y que por eso ahora se estaban congelando por el frío. Las plumas las habrían protegido, pero sin ellas todas se enfermaron terriblemente. Y muy pronto, todos hablaban sobre estas gallinas estúpidas, de lo tontas que eran por haber arrancado sus propias plumas. Todo esto es culpa mía. No debería haber propagado mentiras. Recordaré nunca más transmitir nada que no sea cierto. He aprendido una lección importante hoy. Se dice que una mentira recorre medio mundo antes de que la verdad se ponga las botas. La gallina gris había aprendido una valiosa lección. Por lo tanto, debemos recordar que cuando transmitimos historias y palabras, debemos estar atentos a lo que estamos diciendo, ya que una palabra suelta aquí o allá puede generar algo que nunca podremos detener o cambiar. Al igual que una pluma se convirtió en muchas plumas, y de la misma manera que una gallina se convirtió en 3, la historia puede ser falsa, pero como dijo la gallina, todo es totalmente cierto.